Aunque ya vimos en Primera de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7, vimos lo que eres, los requisitos de los obispos. Voy a volver a hacer un pequeño repaso muy rápido de esos versos para entrar a lo que son los requisitos de los diáconos. Leo en el verso 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Una de las cosas que vimos y quiero recalcar para tenerlo presente es que lo que está haciendo Pablo a través de Timoteo, hablando del que desea ser obispo, obispo es el que desea ser sacerdote, guiar una congregación, estar al frente de un grupo de personas, él le dice los requisitos no al que está en el obispado, sino que le habla de los requisitos al que anhela el obispado. El solo el hecho de querer ser, voy a decirlo en nuestro tiempo, ser un pastor, el hecho de querer ser un predicador, el hecho de querer ser un evangelista, lo voy a lanzar a esas áreas que son las más conocidas. El hecho de querer ser, Pablo le dice, bueno, usted debe tener estos requisitos. Y como lo dijimos en la otra oportunidad, más que la iglesia reconozca los requisitos, porque no puede reconocer la iglesia los requisitos en alguien que tiene un anhelo. O sea, yo tengo un anhelo de ser algo y la iglesia va a reconocer lo que yo soy sin siquiera haber llegado a la posición que estoy aspirando. No, no, no. Es para que uno mismo se analice, para que uno mismo se examine si uno está caminando bajo los requisitos para poder llegar a que la iglesia lo reconozca, lo acepte y lo reciba como obispo, porque la iglesia la que al final va a dar el visto bueno a través del Señor, por supuesto, porque Dios es el que hace el llamado, pero es en la iglesia la que va a reconocer el obispado de una persona. Una persona puede pararse a predicar, puede pararse a enseñar, pero si la iglesia no lo reconoce, si la iglesia no lo sigue, si la iglesia no lo escucha, pues ahí se va a quedar solito. O si una persona dice, es que yo quiero ser consejero y se pone a aconsejar, pero nadie viene, pues ahí se va a quedar solito también. Eso es alguien como que estudie para doctor, no sea un buen doctor y ahí se queda con su oficina y nadie llega al consultorio a que lo atienda. Bueno, la iglesia es la que va a dar en representación de Dios el reconocimiento a que esta persona tiene un llamado, tiene una responsabilidad de parte de Dios para guiar a su pueblo. Así que una vez que él hace eso y dice que el obispo, cuando una persona desea ser obispo, buena obra desea, le habla acerca de los requisitos. Voy a mencionarlos, mas no los voy a explicar porque ya los expliqué en su oportunidad. El que desea, como dije, repasarlos, pues vaya al audio anterior y con mucho gusto, si no lo tiene, se lo hacemos llegar. ¿Cómo debe ser el que anhela, y subrayo el que anhela, ser obispo? Irreprensible, marido de una sola mujer. Vuelvo a repasar esto de marido de una sola mujer. Los griegos que estaban recibiendo este mensaje tenían como costumbre, antes de llegar al Señor, de tener varias mujeres. Tenían una mujer para tener hijos legítimos. Estas eran las que se embarazaban y entonces ellos la herencia o si tenían algún liderazgo que trasladar, se lo trasladaban a los hijos legítimos. Tenían concubinas para tener relaciones sexuales porque ellos no lo veían malo, era un asunto de placer, era un asunto de darle al cuerpo lo que el cuerpo le solicitaba, no con la esposa, sino con otras concubinas. Tenían las sirvientas, las personas que atendían la casa, las personas que se encargaban, o sea, tenían muchas mujeres en su haber, en su entorno. Entonces, en ese contexto, Pablo le llama y le dice que debe ser marido de una sola mujer. Y a la mujer le dice que se debe de sujetar a su marido, su único marido. O sea, Pablo viene y les hace ver que en el pensamiento de Dios debe ser un hombre y una mujer. No como en el pensamiento griego estaba. Más que una cuestión de estar casado, es un asunto de que esté unido a una única mujer, pero también podría ser que una persona sea obispo y no necesariamente sea casado, como en el caso de Pablo, que estaba o soltero o estaba viudo. Yo, por los estudios que he hecho para ser representante del Sanedrín, los fariseos tenían que estar casados. Entonces, de acuerdo a lo que uno estudia, Pablo o debía ser viudo o debía la mujer haberlo abandonado, una de esas dos cosas. Pero no
podía ser soltero. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es donde tenemos que poner la vista, y él no fue casado. Él se quedó soltero y murió soltero. Ya después pues se casa con la iglesia, pero esto es otro punto a tratar. Lo que quiero decir que durante su ministerio pues él anduvo en soltería y así murió en soltería. Por lo tanto, cuando dice marido de una sola mujer no significa que el hombre deba ser casado para poder ser obispo o para poder dirigir un grupo de personas o para poder dirigir en sacerdocio una iglesia, sino que lo importante aquí es que este hombre si se casa sea con una mujer solamente, no con varias, ¿verdad? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues no sabe, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito es una persona recién convertida, neo es nuevo y fito es en la fe, nuevo en la fe, neófito, una persona recién llegada al evangelio, que lo pongan a dirigir, a administrar cosas del reino de los cielos, porque no vaya a ser que eso lo haga que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio con los de adentro y los de afuera, o sea, no solamente con la iglesia, sino con la gente de su entorno fuera de la iglesia. Explicamos lo que fue cada palabra, cómo fue irreprensible, cómo es lo que fue marido de una sola mujer, sobrio, y cada uno de estos puntos. Hasta que llegamos al punto de sobrio y quedamos pendientes a partir de prudente. Ahí fue donde quedamos. Ahora vamos a explicar dentro de los puntos que está poniendo como requisitos para los obispos qué es ser prudente. ¿Qué es una persona prudente? Una persona prudente es el que tiene la capacidad de pensar con claridad objetivamente. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué es alguien que piensa con claridad objetivamente? Que no se deja llevar por las emociones. Objetivo es algo que es lo opuesto a objetivo, es subjetivo. Subjetivo es algo que es emocional, que se guía por los sentimientos, que se guía por los impulsos. Una persona que tiene prudencia, una persona que tiene la capacidad de pensar con claridad, es aquella persona que antes de actuar, piensa, analiza y después actúa. Dentro de esto, nosotros tenemos que entender dentro de la prudencia también que no es alguien que bromea constantemente, pero tampoco es serio del todo. O sea, sino que sabe cuándo es tiempo de una cosa y cuándo es tiempo de la otra. Hay gente que se pone muy chistina con la palabra de Dios, pero hay momentos en que se puede ser agradable o puede ser gracioso y hay momentos en los que no. O sea, dependiendo del momento. Una persona prudente sabe cómo abordar los temas, cómo enlazar los temas de forma de que cuando es el tiempo de ser serio, se va a hacer serio, y cuando es el tiempo de reír, se puede reír. O sea, todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Decoroso. Una persona decorosa lleva la idea de una persona ordenada. O sea, esta palabra decorosa se traduce también en Timoteo 2:9 como una persona ordenada, que hace las cosas en orden, que hace las cosas en disciplina. Lo puedo decir que no improvisa, que mantiene una vida sin cambios abruptos, básicamente. Es una persona que no va a llegar usted de un momento a otro, lo va a encontrar haciendo otra cosa totalmente diferente a lo que se había planeado. Si hay algo que no está bien, no solo para la iglesia, sino también para una casa, para un hogar, es que una persona hoy diga una cosa y mañana otra. Y después al día siguiente vuelva a decir otra cosa. Entonces no se sabe ni por dónde se va a caminar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo y que vamos a decir, bueno, a partir de la otra semana, como está lloviendo tanto, entonces para que la gente no se moje y le cueste menos desplazarse, vamos a hacer los cultos a las 10 de la mañana los sábados. 10 de la mañana,
11 de la mañana o los domingos. Entonces todo el mundo se acomoda, se acomoda con el trabajo, si tiene que hacer algo, se acomoda con sus negocios, o sea, dice, voy a mentalizarme, voy a ver cómo hago, voy a pedir permiso, le voy a decir al jefe que por favor si me puede cambiar el día libre, porque necesito asistir a la iglesia, hace todos los planes. Se reúne el sábado a las 10 de la mañana de la siguiente semana, llegan todos y dice, no, mis hermanos, es que a partir de la próxima semana mejor otra vez a las 6 de la tarde. Porque resulta que vi que no es muy conveniente. Esos son cambios abruptos. O sea, la iglesia no sabe por dónde caminar, no sabe para dónde ir. Una persona ordenada es disciplinada en lo que hace. No hace improvisaciones. Bien sabe por dónde va caminando. Calcula lo que va a hacer. Una de las cosas que a mí me gusta hacer, no sé si ustedes lo han visto, es poner las prédicas de prácticamente de todo el año. A veces hay modificaciones porque Dios viene en el Espíritu y guía nuestro corazón o guía mi corazón para hacer una prédica en especial, un cambio. Pero por lo general todas las prédicas salen de las mismas enseñanzas. Nosotros no estamos predicando a un Dios improvisador. Dios no improvisa, Dios tiene la Biblia y tiene todos los tiempos establecidos y sabemos que hay profecías que se van a cumplir y hay profecías que se cumplieron al pie de la letra. Dios no dice, uy, hoy vamos a hacer una cosa, hoy voy a mandar al Señor, voy a mandar a mi hijo para que muera por ustedes. No, mejor hoy no, mejor hoy no, mejor dentro de un mes, porque dentro de un mes se me acomoda mejor, porque tal vez no está Caifás esté gobernando, sino tal vez hay otro que esté gobernando. No, Dios ya tiene todo establecido y todo se cumple en su tiempo, según lo dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3. O sea, todo tiene su tiempo, el tiempo del Señor. Porque Dios no improvisa, Dios es ordenado. No hay cambios abruptos dentro de la forma de proceder. Entonces una persona que anhela ser obispo, en solo el anhelo debe ser una persona ordenada, una persona disciplinada, una persona que tiene agenda. No sé si ustedes saben que tener agenda es algo sumamente importante. Porque si usted no tiene agenda, entonces vamos a decir que don Alejandro nos dice, bueno, los invito la otra semana a todos a comernos un ceviche. A él le gusta hacer ceviche. Entonces los invito a comernos un ceviche la otra semana. Entonces le decimos, sí, claro, vamos a ir. Pero don Alejandro llega y tal vez llega otro. Ah, muchas gracias. Ve, ya estamos acomodados. Vamos a hacer la lista. Pero resulta que don Alejandro llega y para ese día que nos citó a nosotros se topa con alguien y le dice, mira Alejandro, te vamos a invitar a que vengas a nuestra casa para leer la palabra y para que nos tomemos un café. Y Alejandro le dice, ay, sí, claro que sí, pero no se fija que ya estaba comprometido. Entonces ya tiene 2 compromisos. Y entonces llega doña Doris y le dice, Alejandro, pero no te acordás que habíamos quedado de que íbamos a ir con los chicos de paseo. Ya tiene 3 compromisos. Y usted me dice, pastor, pero eso no puede pasar. Mira que eso sí pasa. Muchas veces. Hay gente que pastorea, hay gente que guía iglesias y se mete en un montón de compromisos a la misma vez. Porque a veces quieren quedarle bien a todo el mundo a la misma vez. Bueno, un hombre que anhela el obispado debe ser ordenado, disciplinado, sin improvisar, sin cambios abruptos y aparte de eso, que maneje una agenda. Si yo les pregunto a ustedes quién es la primera persona que hizo agenda en el mundo, en la existencia de la humanidad, ¿a quién le dirían ustedes? Esta persona fue el primero que hizo una agenda. Levítico capítulo 23. Leamos la primera agenda. ¿Les parece? Dice así. Levítico capítulo 23. Ya me fui para otro lado. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero,
A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. A los 15 días del mes, está la fiesta solemne de los panes sin levadura de Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia, los primeros frutos de vuestra tierra, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo. ¿Pudieron ver la agenda para el año? Esa es la agenda que el Señor estableció para todo el año. Estas son las fiestas, se harán a estas horas, se harán de esta manera, y después desarrolla lo que son las ordenanzas y mandamientos para eso, pero ahí se establece la primera agenda. Cuando Dios viene y establece el orden de cómo se deben de hacer las cosas durante todo el año. Entonces la agenda es importante. Porque es importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Esas fiestas que están ahí, esas actividades que están ahí, deberían ser parte de nuestra agenda. Porque usted se agarra su agenda y yo agarro mi agenda, entonces vamos a tener ahí el día del cumpleaños del abuelo, el día del cumpleaños del tío, vamos a tener la fiesta de vacaciones de 15 días, que los chiquillos salen de vacaciones, entonces para ver dónde vamos a ir a pasear. Apuntamos algunos, los que celebran la Navidad, van a tener ahí apuntada la Navidad. Los que no celebramos la Navidad vamos a tener vamos a tener anotado el día en que nuestro Señor Jesús realmente nació, que fue durante el Yom Teruah. Pero al final de cuentas ahí están todos los días establecidos. De la misma manera, como Dios tiene una agenda, tiene las profecías para cumplirse, un obispo debe tener bien ordenado todo para la iglesia. No puede improvisar. No va a llegar con la Biblia, vamos a llegar el sábado, a los que nos reunimos el sábado, o el domingo a los que se reúnen el domingo, y vamos a agarrar la Biblia y vamos a abrir: gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vamos a ver qué vamos a hablar. Aleluya, aleluya, para atrás y para adelante. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Vamos a hablar de Daniel, el complot para arrestar a Jesús, perdón, no Daniel. De eso vamos a hablar. No, así no funcionan las cosas, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros tenemos que tener bien establecido lo que se le va a enseñar a la iglesia, la cronología de cómo se le va a enseñar a la iglesia, y cómo las enseñanzas deben de ir secuenciadas una a otra para que haya crecimiento dentro de la iglesia. No a lo que caiga, porque eso es irresponsable. Por eso el obispo debe ser ordenado. ¿Sabe usted que la Biblia es ordenada? Empieza desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una proyección progresiva de la profecía. Entonces, mi hermano y mi hermana, nosotros no podemos ser diferentes. No podemos llegar y decir: bueno, ¿y qué vamos a hacer durante este mes en la iglesia o durante estos 6 meses? No, debemos de saber qué vamos a hacer y en qué dirección vamos. Y el orden. Hay algo que se conoce como fatiga homilética, y como estamos hablando de los obispos, la fatiga homilética se da cuando el obispo, en este caso el pastor, empieza a predicar y no tiene una agenda, no tiene un orden, no tiene una cronología de estudio, una cronología de enseñanza. Y cuando usted se da cuenta, se queda estancado en un unitema, en el mismo tema, en el mismo tema, en el mismo tema, y no se sale, y no se sale. Entonces por lo general se quedan estancados en el diezmo, por cierto. Entonces se quedan estancados en el diezmo, en el diezmo, y en el diezmo, y la otra semana hablan del diezmo, y la otra semana hablan del diezmo, y otra vez del diezmo, porque no hay un orden establecido, ordenado, para presentarle la enseñanza a la iglesia que se está guiando. Me refiero a la iglesia local que se está guiando. Pero ¿cómo una persona va a aprender a ser disciplinada hasta que lo nombren pastor o sacerdote? Si no lo tiene por costumbre. Sino que simplemente es una persona que de un momento a otro lo pusieron ahí. Lo pusieron porque le cayó bien a alguien. Ni siquiera es porque tal vez Dios lo ha llamado.
Y ni siquiera él mismo ha analizado cada uno de los puntos que está estableciendo Dios en el orden. ¿Por qué me estoy quedando tanto aquí en ordenado? Porque justamente una de las primeras cosas que un obispo debe ser ordenado. En lo que enseña, cómo lo enseña, en lo que presenta, cómo presenta. En la misma liturgia, mis hermanos, usted no puede llegar y decir, bueno, ahora qué vamos a hacer. Hoy tenemos 2 horas de culto. ¿Qué hacemos? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien tiene algo que hacer? ¿Alguien quiere algo que decir? Como para rellenar espacios. Eso no se puede hacer, eso está mal. Ya debe de saberse cuánto se destina para el canto, cuánto tiempo se destina para la enseñanza. Todo debe ser ordenado. Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden, no es de improvisación. Mis hermanos, aquí habemos, a ver, Eric, a usted predica hoy. A usted pase adelante, a usted le toca predicar hoy. No, así no funciona, debe ser en orden. Aunque cualquier creyente, cualquier discípulo tiene que tener la formación y la preparación para hablar del Señor en cualquier momento. Pero aún así no debe de improvisarse. Espero estar claro con esto porque esto es un punto muy importante. A veces la gente se concentra mucho en marido de una sola mujer, lo cual está bien. Pero resulta que es un hombre casado, un hombre respetuoso, un hombre con una buena familia. Pero es un completo desorden a la hora de enseñar. Es una persona que no tiene ninguna secuencia para poder llevar a la iglesia al entendimiento, para poder llevar bueno, el entendimiento lo lleva el Espíritu Santo, pero para darle material a la iglesia para que el Espíritu Santo trabaje en ese material de forma ordenada. O sea, que haya un ABC. Debe existir un ABC en la enseñanza. Ok, dejemos ese punto de decoroso y vamos a seguir al otro punto, al punto de hospedador. ¿Qué es una persona hospedadora? Estamos hablando del que anhela ser obispo. Entonces vamos a ver seguramente que ya sé qué significa ser hospedador. Vamos a ir a la casa de Alejandro a ver cuántas personas del barrio él tiene hospedadas ahí. O tal vez tenga todas las personas que no tienen casa, a las personas que están pasando necesidades y se los trae para la casa a que vivan ahí. ¿Será eso que una persona sea hospedador? Pues sí, eso es ser hospitalario, eso es ser hospedador, pero no es en esa dirección solamente, y digo solamente porque sí tenemos que aprender a recibir a las personas, pero no es en esa dirección en la cual está hablando Pablo. Cuando hablamos de hospedar, nosotros tenemos que entender bien claro cuáles son las moradas que el Señor prepara para sí mismo, o sea, para el Espíritu Santo. Nosotros, para darle un ejemplo, somos templo en conjunto del Espíritu Santo. Entonces, el hospedarse más que todo, aparte de que si usted desea atender a una persona, sea hospitalario, lo atienda bien, más que en mi casa, se refiere a la iglesia en sí, como la iglesia en común, que enseña a la iglesia a recibir a todas las personas de la misma manera y no que a uno los trate de una forma y a otros de otra. O sea, no que a uno los siente al frente y a otros atrás porque los del frente dan plata o porque los del frente son más simpáticos o son más guapos. Y a los otros los tiramos para atrás porque tal vez esos no tienen zapatos y vienen en sandalias. O sea, lo que quiero llevar a la mente es que la iglesia no debe ser clasista. Y entonces, para que la iglesia no sea clasista, el obispo no puede ser clasista. El obispo le imprime a la iglesia, el obispo, cuando estoy hablando del obispo, estoy hablando del sacerdote, le imprime a la iglesia identidad. No, pero aquí no entran, aquí no podemos permitir que entre todo el mundo. No, Dios guarde. Aquí, si entran todos, se me arruina la iglesia, imagínense. Hospedador, mis hermanos, más que un asunto material, es un asunto del corazón. Así era Abraham. Abraham sabía recibir a las personas. Cuando Jesús era invitado a la casa de sus amigos, era bien recibido por sus amigos en Betania. Esa es la parte material, pero
Más que eso, el Señor dice algo muy claro. A los que estén cansados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Es ese corazón abierto para poder traer a las personas o recibir a las personas que el Señor manda para que se identifiquen con la iglesia de Cristo. Porque a veces nosotros venimos y decimos, bueno, sí, entonces voy a meter a unos, voy a irme allá por Alajuela Centro y voy a traerme unas 30 personas y las voy a meter a la casa. Eso no es a lo que se refiere la palabra de Dios. Y lo vamos a ver conforme Pablo va avanzando, porque Pablo lo dice muy claro, de la misma manera que lo enseña Salomón, que nosotros estamos para algo que no tiene que ver con esta parte debajo del cielo. Nosotros estamos para representar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es inmaterial, no material. ¿Me explico con eso? Ahora, somos hospedadores. Ok, perfecto. Hospedadores, recibimos a las personas en la iglesia, no somos clasistas. Vienen diferentes personas de diferentes estatus económicos, de diferentes pensamientos, incluso ideologías. Es más, voy a meterme a un punto que levanta roncha. Hablemos de personas que tienen otra identidad sexual. Pastor, ahora sí que usted no me vuelvo a meter a esta clase. ¿Qué me está queriendo decir con eso? Lo que quiero decirle, mi hermano y mi hermana, que hay gente que cuando se acerca a una persona que tiene una tendencia sexual, o sea, una inclinación sexual diferente, los tratan mal, los ven como si hubiera entrado el demonio. Pero entra el otro que es adúltero y ese no lo ven mal. O entra el otro que es borracho, pero ese no lo ve mal. Es una persona que puede ser tratada por el Señor. Venga, lo vamos a recibir y vamos a orar por usted. O el otro que es mentiroso. O el otro que es murmurador. No sé si me estoy explicando, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser hospedadores, tenemos que recibir a las personas de la misma manera, debemos de acusar el pecado, debemos de nombrar y decir eso es pecado, a Dios no le agrada, pero debemos de abrir nuestro corazón para recibir a la persona o a las personas. ¿Y por qué toca este punto? Porque es un punto en el cual la mayoría de la gente falla. Cuando digo la mayoría de la gente, la mayoría de la iglesia falla. Otra parte, no hablemos de identidad sexual. Ahora usted me dice, pastor, entonces nosotros tenemos que aprobar esas conductas. Yo no estoy diciendo que aprobemos esas conductas. Estoy diciendo que tan recibido es el heterosexual como el homosexual, porque el heterosexual también tiene un montón de problemas. Pecado también, mentira, traición, difamación. Y eso tiene que dejarlo. Este otro tiene que dejar la conducta sexual, pero este tiene que dejar las conductas que a Dios no le agradan en cuanto a su persona interna también. Estoy tratando de explicarme lo mejor posible para que no se oiga a tolerancia, porque no es tolerancia, o a permisividad al otro, sino a que nosotros veamos a las personas todas necesitadas de Cristo para cambiar su vida. Pero no se puede ser así si no somos hospedadores de corazón, si no abrimos nuestro corazón y si la iglesia no es hospedadora, si la iglesia no recibe. Espero estarme explicando con esto. ¿Y cómo hacemos nosotros entonces para enseñarle a esas personas que están entrando en diferentes condiciones? El que se divorcia, el que tiene una inclinación sexual, el que es un mentiroso, el que es drogadicto, el que es borracho, el que es pendenciero. ¿Cómo hacemos para enseñarle a todas estas personas? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos ser aptos para enseñar. O sea, debemos ser lo suficientemente instruidos en la Biblia para poder darle a las personas la respuesta que necesitan, tanto en público como en privado, tanto en consejería como en la predicación. Debemos de tener nosotros esa capacidad de enseñar que venga de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que no se haga cada quien a sí mismo maestro, porque a sí mismo se condena. Porque nosotros tenemos que poder abordar las respuestas o darle respuesta a las personas, dirigidos por supuesto por el Espíritu Santo, ante las preguntas siempre desde la Biblia y no siempre desde la opinión. O mejor dicho, no siempre, nunca desde la opinión, nunca desde lo subjetivo, siempre desde lo objetivo, desde la Biblia.
reconociendo nosotros también dentro de la iglesia un respaldo de Dios testimonial a lo que estamos haciendo y estamos diciendo. Apto para enseñar significa, mi hermano y mi hermana, que no es toda persona ni cualquier persona que se puede parar frente al púlpito a enseñar. Debe ser apto, debe ser una persona calificada. ¿Y cómo calificamos a una persona de esa manera? Vea qué interesante, porque como dijimos, el que anhela ser obispo, no está diciendo que la iglesia califica a ese. El que anhela ser obispo ya tiene que tener esto. Debe de verse a sí mismo como una persona que ha sido ministrada por el Espíritu Santo, que ha sido enseñada por Dios y que tiene una capacidad de respuesta en su momento cuando esté al frente ministrando a la grey de Cristo. También no debe ser dado al vino. Ahora, ¿qué es ser no dado al vino? Significa que una no tiene que ser adicto al vino o emborracharse. Aquí no está prohibido, mi hermano, que la persona se tome una copita de vino, aunque alguien vaya y decir que pastor más hereje. No, 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 no. O sea, aquí no está. Es más, Jesús, le voy a decir una cosa. Jesús no tomaba Hi-C. No existía el Hi-C en ese momento. Jesús tomaba vino. Tomaba con sus discípulos vinos, pero no se emborrachaba. Es que ahí es donde está el punto. La gente se va a los extremos. Ay, Dios guarde que veamos a un hermano tomándose una copa de vino en algún restaurante que esté tal vez con su esposa o con sus amigos. Ay, no. Este va directo para el infierno. ¿Dónde dice en la palabra que es pecado tomar una copa de vino? Dice no dado al vino. O sea, no es esto es una persona que tiene la tendencia a tomar hasta embriagarse, porque ahí no dice que los que toman vino van al infierno. Dice los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí es donde está el extremo. Pero, ahora voy a poner un pero y hay que tener mucho cuidado. Si tenemos una predisposición al alcoholismo, si tenemos una predisposición a que si me tomo una copa de vino, entonces puedo agarrar y montarme en la fiesta, entonces mejor no. Mejor no se compre, pero ni un copetín, ni un rompope. Mejor tómese agüita o tómese un fresquito de limón. Porque si hay una tendencia, no lo hagamos. Y si hay hermanos que tienen una tendencia, tampoco lo hagamos. Porque si yo digo, bueno, como el Señor tomaba vino, entonces de ahora en adelante, la cena cuando la celebramos, vamos a repartir vino. Y tenemos 2 o 3 personas que salieron del alcoholismo, que el Señor los sacó de ahí. Y cuando nos damos cuenta, son 6 meses y no volvieron a la iglesia, porque se montaron en la fiesta. No, no, no. O sea, cuando dice no dado al vino, significa una persona que tiene la tendencia a emborracharse, que se hace adicto a esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a no alentar las bebidas alcohólicas, pero tampoco a predicar lo que no dice la Biblia. Porque entonces, si fuera que tomar vino es pecado, estaríamos en grandes problemas, porque nuestro Señor en la última cena repartió vino. Y como le digo, mi hermano, eso que salen, no, es que no era fermentado, entonces era jugo de uvas, no era vino. No nos vengamos con cosas, por favor. Tanto es así que el Señor dice, ahora a mí me dicen bebedor y comilón, porque lo acusaban de eso, bebedor y comilón porque tomaba vino, y comilón porque se sentaba a comer todo el tiempo. Es como que en estos días le diga a alguien, usted es un Jumas y usted es un ¿cómo se dice? Los que comen mucho. Glotón. Glotón, muchas gracias, glotón. Es como, eso le dijeron al Señor, como que él era un glotón y un borracho. Eso le dijeron al Señor. ¿Quiénes le dijeron eso? Los religiosos. Esas personas religiosas, esas personas que ven diablos en todo lado y que ven a Satanás saliendo de las galletas Pozuelo. Entonces una galleta Pozuelo no es satánica porque es cuadrada y porque tiene huequitos. Estoy diciendo eso por decir, porque así de tonto suena a las personas que ven a Satanás en todo lado. No pendenciero. ¿Qué es un hombre pendenciero? Un hombre pendenciero, o sea, es un hombre violento.
No pendenciero significa un hombre no dado a la violencia, ni pública ni privada. Un hombre que deja que Dios pelee sus batallas, no él pelea sus batallas. Entonces cuando alguien viene y sale, vamos a imaginarnos que el obispo, este que anhela ser obispo ya es obispo. Entonces este que anhela ser obispo y ya es obispo, ya es sacerdote de una iglesia, entonces dice, bueno hermanos, ahora sí vamos a ir a bloquear las calles porque no vamos a permitir que esta película que se está presentando se presente aquí en Alajuela. Vamos a bloquear las calles. No, no, eso no nos mandó el Señor. El Señor nos mandó a nosotros a predicar la palabra de eso, no a tomar posiciones de pelea. Ah, que se meta conmigo. Aquel del sacerdote allá, el católico, aquel que predica allá, que se meta conmigo a ver cómo le va a ir, a ver si le voy a aguantar ni medio. No, 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 porque yo soy el ungido, yo estoy bien y él está mal. Primero, Dios no vino a hacer religiones, el Señor no vino a establecer todas estas divisiones, estas 46,000 denominaciones cristianas que hay, católicos, evangélicos, metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, y empiece ahí, pues necesitaría decir 46,000 veces porque son 46,000 denominaciones. Eso salió del ser humano, no vino de Dios. Dios hizo una sola iglesia. No estoy diciendo denominaciones ni sectas, estoy hablando de una iglesia. Una sola iglesia. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la primera iglesia? ¿Cómo se le llamó a la primera iglesia? ¿Cuál es el verdadero nombre de la primera iglesia? Ni siquiera es cristianos. Eso se dio en el libro de los Hechos en el año 50, cuando se le llamó cristianos por primera vez a los cristianos como una manera de insulto. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Del camino. Del camino. Los del camino. Si tuviéramos que llamarnos nosotros con el nombre, deberíamos de llamarnos los del camino. Ok, no pendenciero, entonces no tenemos que andar peleando nosotros con nadie para enseñar nada. No, 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 Dios nos va a enseñar. ¿Saben ustedes que todas las denominaciones cristianas, digo denominaciones cristianas, no las sectas, porque hay sectas, pero todas las denominaciones cristianas tienen mucho de qué podemos aprender y cosas que están mal? En el catolicismo, en el metodismo, en los bautistas, vaya diciendo cada una, todas tienen cosas buenas y todas cosas que no están correctas de acuerdo a la Biblia. Por eso es que se divide, porque empiezan a no estar de acuerdo y empiezan a dividirse. Entonces resulta que con el paso del tiempo nos encontramos que al principio existía la iglesia, yo muchas veces hago este ejemplo, lo voy a hacer de nuevo, la iglesia del gallo pinto. Así fue, vamos a imaginarnos que la iglesia de Jesús con los apóstoles se llama la iglesia del gallo pinto. Entonces el Señor en la iglesia del gallo pinto empieza a predicar y dice, bueno, el gallo pinto se hace con arroz blanco, frijoles negros y las especias. Entonces alguien por ahí dijo, no, es que a mí no me parece eso que dijo nuestro Señor, porque los frijoles negros me inflaman el colon, entonces va a ser frijoles rojos. La iglesia del gallo pinto de frijoles rojos. Pero por allá alguien dice, no, 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 es que arroz y frijoles rojos a mí no me gusta, a mí me gustan los petit pois. Entonces vamos a hacer arroz blanco con petit pois. Entonces ahora nos vamos a llamar la iglesia arroz petit pois, arroz petit pois o petit pois arroz. Y esa empieza a funcionar. Entonces alguien de la iglesia de los petit pois arroz dice, no, no nos gusta, a mí no me gusta el petit pois arroz, eso es horrible, eso blanco que le ponen a los petit pois le daña todo ¿Y qué le vamos a poner? No, no, pongámosle otra cosa, ¿por qué le ponemos arroz? Pongámosle cereal, eso, pongámosle cornflakes y petit pois. Entonces hacen la revoltijo de complex y ahí va cambiando, cambiando, cambiando. Con el paso de los años, hay 46,000 denominaciones y de las 46,000 denominaciones, la otra se llama la iglesia del gallo pinto, pero resulta que cuando le sirven el gallo pinto, lo que tiene son lentejas revueltas con banano picado. Eso es, y usted dice, uy, ¿esto qué es? No, hombre, es que nosotros tenemos la sana doctrina.
pero está totalmente lejos de lo que el Señor fundó y estableció. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que nosotros, como dijo nuestro Señor, tenemos que ir al principio, tenemos que ir a ver qué fue lo que Él dijo. Y no estar peleando con las demás personas, pero tal vez las otras personas presentan algo que sí es parte del mensaje de Cristo. Ejemplo, el catolicismo. El catolicismo presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en Apocalipsis el Señor reconoce de que estos guardaron su nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, Elohim. Otra cosa que el catolicismo respeta es el matrimonio para toda la vida. Pero por otro lado, tienen problemas en cuanto a lo que es la intercesión, porque hay un montón de ángeles que son los que interceden. Ahí está mal. Pero no significa que todo está mal, ni significa que todo está bien. En el judaísmo exactamente lo mismo. No todo lo que los judíos hacen está bien, ni todo lo que los judíos hacen está mal. En el judaísmo hay mucho misticismo, a veces hay cabalismo, a veces hay cosas que rayan hasta en lo absurdo. Entonces hay 29 sectas judías y de esas 29 propuestas judías, muchas distan la una de la otra, distan montones. Tanto es así que ellos mismos no se ponen de acuerdo, porque no todo está bien, ni todo está mal. Espero estarme explicando con esto. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con pendenciano? Entonces, ¿qué hacemos nosotros peleando? ¿Por qué estamos peleando los unos con los otros cuando nosotros más bien tenemos que estar analizando a la luz de la Biblia si lo que estamos haciendo está bien? Porque la gente, la mayoría de las veces, levanta una iglesia, llamémosle iglesia. Ya no me gusta decirle ni campo blanco. Campo blanco se le decía a un lugar donde no habían iglesias, no habían creyentes, entonces se llegaba a la selva amazónica por allá. Hoy en día la gente levanta iglesias, congregaciones, llámese lugares de reuniones con gente de otros lugares ya resentidos que se van reuniendo y entonces lo que hay es un montón de resentidos viajando de una caja a otra caja, me refiero al lugar donde se reúnen. Hoy son poquitos los que realmente vienen con una nueva conversión. Muy poquitos. Por lo general, lo que tenemos es una migración de un punto al otro, un punto al otro, y después que han pasado por un montón, vuelven a regresar a la primera. Porque anhelaban la primera, ay, es que ahí yo conocí al Señor, y es que ahí donde el Señor me llenó el Espíritu Santo y todo me vino. Ay, sí, yo me arrepiento de haber salido de la primera. Mejor no hubiera salido de la primera, se hubiera quedado ahí desde el principio. Pero eso es lo que pasa, mis hermanos. Pero ¿por qué alguien viene y abre sabiendo que en todo lado, no digo todo el mundo, estoy hablando de lo que se va a acusar del obispo, el que debe de analizarse a sí mismo, ¿por qué está poniendo algo? ¿Por qué alguien se entrega al servicio al Señor? Entonces lo aclara Pablo y dice, si usted quiere ser obispo, no tiene que tener codicia de ganancias deshonestas. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se abre un lugar por un asunto de doctrina, de enseñanza, sino porque la persona lo que quiere tener es un modus de vida, una forma de ganarse la vida. Entonces, no deben de haber ganancias deshonestas porque cuando una persona abre sin ser llamado, sin estar capacitado, una persona que no tiene orden, improvisa a lo que caiga, no tiene ninguna dirección, no establece agendas. Me estoy refiriendo a todo lo que venimos estudiando hasta este punto. ¿Por qué lo pone? Porque a través de la manipulación, a través del engaño, tiene con qué subsistir. No significa, mis hermanos, que hayan personas que legítimamente trabajen y vivan del Evangelio. Pablo lo dijo, el que trabaja para el Evangelio, pues que viva del Evangelio. Pero hay gente que no vive del Evangelio, hay gente que se enriquece del Evangelio, que eso es otra cosa. Entonces no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo tiene que ser también el que anhela ser obispo? Amable. ¿Qué es una persona amable? Que se comporta con agrado, con educación, con afecto a los demás.
Si ustedes llegan a una congregación y se le acercan al pastor por primera vez o llegan por segunda vez y le dicen, pastor, ¿usted me permitiría unos minutos con usted? Tal vez el pastor tiene que salir porque ya tiene un compromiso, especialmente que es un pastor que tiene las cosas ordenadas, tiene todo agendado, y le dice, vea, está bien, con mucho gusto. Lo voy a tener unos minuticos, pero sería mejor que nos veamos otro día con tiempo. Eso está bien. Pero ¿qué pasa si el pastor se voltea y le dice, ah, no, 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 yo no tengo todo el tiempo, o sea, yo estoy ocupado. Usted debió haberme avisado con tiempo, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿acaso yo estoy jugando aquí? Debe ser amable, debe conducirse con educación, debe conducirse con respeto hacia los demás, debe tener afecto hacia los demás. Debe siempre ser apacible, que es parte hermana, abrazada de lo amable. O sea, apacible es una persona que siempre busca la paz, que busca traer tranquilidad, que busca traer sobriedad a la iglesia. Y tampoco debe ser avaro. ¿Qué es una persona avara? Ya hablamos de las ganancias deshonestas. Es adquirir, manipular para enriquecerse, para vivir del Evangelio, no para que Dios le bendiga a través del Evangelio, de corazones generosos que le amen, sino engañar a las personas, manipular a las personas para sacarle la plata de la bolsa. Pero esto de avaro es diferente. El avaro es el que es mezquino, agarrado, que no sabe compartir. Y usted sabe que una de las cosas que una persona mezquina, avara, no sabe compartir, me voy a devolver a esto que les dije, a lo amable, es el tiempo. El tiempo también se comparte. El tiempo es de Dios. El tiempo es vida. Y nosotros tenemos que tener la voluntad de compartir nuestro tiempo con la iglesia. Por supuesto que debe existir un equilibrio porque también dormimos, tenemos familia, también tenemos que prepararnos, pero debemos de ser personas que tengamos la capacidad de compartir nuestro tiempo. ¿Quién lo hace esto? El que anhela ser obispo. Después dijo que gobierne bien su casa. Wow. Aquí sí ya vamos a desarmar una bomba ahí porque hay un montón de gente, y lo he dicho muchas veces y lo he dicho en varias prédicas, hay un montón de gente enseñando lo que no vive. He visto, de verdad, he visto grupos de mujeres donde hay mujeres liderando, enseñándole a las mujeres a ser sujetas al marido. Y he visto cómo tratan a los maridos muchas veces, con irrespeto, delante de uno. No les tiembla el pulso para hacerlos pasar una vergüenza, pero le están enseñando a otras mujeres que sean sujetas al marido. He visto jóvenes enseñándole a jóvenes cómo honrar a sus padres, cómo enseñar a sus padres, cómo esto. Y los he visto literalmente gritarle a la abuela o gritarle a los padres, gritarles. Los he visto. No es que me lo contaron, es que lo he visto. He visto gente al frente enseñando cosas que al final de cuentas no son parte de su vida. Por eso se dice, el que gobierne bien su casa, dice, debe gobernar su casa para gobernar la iglesia. Debe tener a su familia enseñándola bien, a sus hijos enseñándolos bien. Por eso dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Qué significa? Que sus hijos lo respeten, que sus hijos, digamos, lo admiren en cuanto a su persona como testimonio, que sus hijos hablen de él. Ese hombre puede gobernar la iglesia, pero si sus hijos dicen, no, mi papá cuando llega a la casa viera cómo trata a mi mamá, le grita, la trata como un suelo. Ojalá mi papá fuera en la casa como es en la iglesia, con la gente de la iglesia. Pero tengamos mucho cuidado con esto, mis hermanos, porque muchas veces hay gente que piensa que un pastor debe ser descalificado porque los hijos hicieron lo incorrecto.
No, porque al final de cuentas los hijos toman sus decisiones. Una vez que crecen y se van, toman sus decisiones. Si no, Dios deberíamos descalificarlo, porque Dios creó a Adán y a Eva, Él les enseñaba y Adán y Eva hicieron lo incorrecto. Ellos tomaron su decisión. Lo que quiere decir es que la persona que gobierna la iglesia debe de comportarse de la misma manera en su casa, con toda honestidad. Y lo aclara Pablo en el verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo va a andar enseñando una señora a otras señoras cuando en su casa es un caos? ¿Cómo va a andar jovencitos enseñando a jovencitos cuando en su casa es un caos? Y además, sumémosle que no se deben de poner neófitos para que no se envanezcan. Ah, no, 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 no. Yo soy una persona que pongo disciplina en la iglesia, pero no acepto disciplina yo como persona, como individuo, en mi trabajo. Me rebelo, no le hago caso al jefe, digamos, en caso de los que tienen jefe y son pastores, porque hay pastores que trabajan en empresas, hay otros que no trabajan en empresas, que se dedican al 100% a esto, pero al final de cuentas, nosotros debemos ser consecuentes, por eso es que él dice adentro y afuera. O sea, tanto en la iglesia como afuera, debemos ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Pero esto, mis hermanos y mis hermanas, no se lo está diciendo al que es obispo. Es que esta es la parte importante, se lo está diciendo al que anhela ser obispo. Entonces preguntémonos, ok, tenemos a alguien que tiene que tener a sus hijos en sujeción y cuando sus hijos son adultos, ¿qué hacemos? Y los hijos no hacen lo correcto, ¿qué hacemos? ¿Descalificamos a esta persona? No, no la descalificamos. Pero mientras están bajo su techo y están bajo su dirección, esta persona que anhela ser obispo debe guiar bien a sus hijos. Debe de enseñarles a sus hijos y sabe cómo debe ser consecuente, no solo en lo que les enseña, sino en lo que testimonia. Voy a tratar de dar este ejemplo. Imaginemos que yo tengo un cigarro, esto no es un cigarro aquí, esto es un audífono, pero imaginemos que fuera un cigarro y que mis hijos ya están grandes, ya son adultos, pero que no estuvieran grandes, que estuvieran chiquitos, como Derek, que nos está acompañando aquí en la clase, y que estuvieran ahí chiquiticos y yo estoy fumando. Ustedes no deben de fumar, ustedes saben. Si fuman, el cerebro se les seca, el cigarro embrutece. No deben de fumar porque ustedes saben, y tampoco me tomen, y tomándose una cerveza, y tomando guaro. No me tomen porque eso está mal, daña el hígado. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que así a veces se comportan más de una persona que guía a un rebaño. Le dice al rebaño cómo comportarse y los hijos que viven con él, qué raro, pero lo que le dice a esa gente no lo hace en mi casa. Le dice que no tomen, que no se emborrachen, pero él se emborracha. El hijo que se pueden tomar una copita, mira, se tomó 7 botellas de vino en mi casa. Hasta que le sale el vino por los poros. Suda vino. Qué raro, le dijo a esa gente que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia y regañó a ese señor. Y mire, mi mamá anda con el ojo morado. Del sopapo que le dio. No, mis hermanos. El que anhela ser obispo ya debe de analizarse a sí mismo si es una persona que realmente da testimonio de lo que dice querer ser. ¿Por qué? Porque debe ser una persona madura en lo que son los preceptos y el conocimiento de lo que Dios establece y de lo que Dios pide. Por eso en el verso 6 dice que no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Neófito. Neófito es recién plantado. O sea, eso significa neófito, literalmente, recién plantado, nuevo en la fe. Si usted analiza a los discípulos, pregúntese, ¿cuándo los mandó él? ¿Cuándo los envió él a predicar?
¿Cuándo los dejó él y le dijo, ahora sí vaya y enséñale a las naciones desde Jerusalén, desde Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Cuándo los mandó? Los mandó el primer día que los encontró. El primer día que los llamó, la primera semana que los llamó. No, los mandó como gran comisión cuando ya él dijo, ok, ahora ya me voy, ahora les toca a ustedes. Los preparó. No los agarró y los mandó en la primera semana. Los preparó durante más de 3 años. El Señor los formó, anduvieron con ellos, anduvo ellos con Él, porque así eran los discípulos. Hoy ustedes están a través de un Zoom discipulándose, pero en ese tiempo no era a través de un Zoom. Había que andar con el maestro. Ir donde el maestro iba, comer donde el maestro comía. Un discípulo de zapatero, para darle un ejemplo, se le sentaba a la par y veía al maestro hacer zapatos, 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 y después le decía, tome, haga zapato conmigo, hacemos zapatos, zapatos, y ya cuando lo ve haciendo zapatos bien y que le quedan muy bien, ahora sí vaya y enseña a otro. Día y noche, día y noche. Ay, sí, pero hoy en día, ¿sabe qué? Llegó alguien, hizo un cursito por allá, a alguien se le ocurrió poner un cursito de 15 días. Así hay más de una persona, ¿no? Yo fui, estuve 3 meses, 2 meses en un cursito que dieron allá detrás de mi casa, de cómo ser millonario, porque eso es lo que terminan queriendo ser como ser millonario, porque se envanecen y caen en condenación del diablo, es lo que dice el texto, porque ven esto como un modus de vida, como para ganarse el dinero. Y se olvidan que el Señor dijo, cuando vayan, solo lleven una alforja, nada más. Y deje que allá les den lo que necesitan. O sea, completa dependencia del rey. Pero un neófito, mis hermanos, cae en condenación del diablo porque un neófito empieza a actuar y a trabajar según lo que él cree que es correcto y no solo según lo que Dios dice que es correcto. ¿A quién le está diciendo esto? A personas que anhelan ser obispos. Los neófitos son atrevidos, impetuosos. Por lo general, están hinchados en confianza en sí mismos. Y ahora sabemos mucho. Tenemos que cambiar la Biblia porque la Biblia está mal acomodada. Tenemos que cambiar estas palabras. Hay demasiada palabra que menciona el pecado y el infierno y la sangre. Hay que enseñarle a la gente que ellos son fuertes, que son poderosos, porque el Señor me pone a mí que hay que traerles a las personas amor y mucho amor. Sí, sí, hay que darles amor, pero también rigor, como dijo Ania. Hay que dar amor con rigor. Las dos cosas. O sea, el Señor es rígido, confrontativo, misericordioso, pero también disciplina. El problema es que un neófito lo que hace al final de cuentas es terminar promoviendo más el pecado por su propio orgullo y termina imitando al diablo. Porque termina cayendo en los malos ejemplos de otras personas y empieza a tratar de seguir modelos que no tiene que seguir. Dejemos al neófito ahí para que después no se sienta mal. También dice el verso 7, es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así es como vimos los requisitos de los obispos. Los analizamos todos. Ahora vamos a los diáconos. ¿Qué es un diácono para comenzar? ¿Dónde nacen los diáconos? O sea, ¿dónde salen los diáconos? Ya sabemos que el que anhela ser obispo debe de tener todas estas reglas bien claras. El que desea ser obispo, no el que es obispo. Entonces, ¿quién analiza al obispo para poder pensar si es un candidato para sentarse a dirigir una congregación? ¿Quién lo analiza? ¿La iglesia? No, porque es en el anhelo. El Dios hace el llamado y el que anhela ser obispo se analiza a sí mismo. Soy yo el que estoy caminando por aquí. Porque yo no vivo en la casa de los demás pastores para saber cómo viven. Ni ustedes viven en mi casa para saber cómo yo vivo. En todo caso, si alguien tuviera que dar testimonio de mí, sería mi esposa la que está conmigo todos los días. Pero nadie más puede dar testimonio de mí.
Y bendito Dios que pone a las esposas, porque las esposas son la ayuda idónea y son las que le dicen a uno lo que otros no se atreven a decirle. Bueno, las esposas que aman a Dios, estoy hablando, ¿verdad? Tampoco es así que cualquiera de las esposas, porque puede haber esposas que digan, no hombre, esto es bueno, aquí hacemos buena plata. Cuidado, hay que tener cuidado también a quien consideramos ayuda idónea. Pero de la misma manera que los obispos, ahora vienen los diáconos, los requisitos de los diáconos. ¿Qué es un diácono? Cuando los apóstoles estaban predicando, venía mucha gente y venían con hambre. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, les daban de comer a la gente, servían las mesas, los recibían con alimentos, recogían, la misma iglesia recogía enseres para repartir y para poder darle alimento a los que venían de largo, para que eso es parte de la hospitalidad. Era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, nada más que ahí resulta que eran clasistas, unos cogían para un lado y otros cogían para otro, dependiendo de cómo los vieran. A los más pobres los dejaban por allá aguantando hambre y los más ricos se llenaban de gula y se comían todo. Y Pablo le dice, bueno, si tienen hambre, quédense en la casa, vayan a comer a la casa, porque no se estaban viendo como iglesia. Bueno, cuando los apóstoles estaban presentando la palabra, llegó un momento en que no tenían tiempo, o predicaban o les servían las mesas, o predicaban o cocinaban. Servir las mesas es atender a los que estaban llegando. Entonces dijeron, no, o servimos las mesas o predicamos, no podemos hacer las dos cosas. Entonces nombraron a hombres fieles, a hombres idóneos, a hombres de buen testimonio, para que sirvieran las mesas mientras ellos predicaban. Esos son diáconos. Mal llamados hoy día ujieres, porque ujier y diácono no es lo mismo. Podemos tener personas que tengan diferentes áreas de servicio, pero no necesariamente son diáconos. Porque los diáconos también tienen que tener requisitos como los que anhelan ser obispos. Y veamos quiénes son. Los diáconos, asimismo como quiénes, como el que anhela ser obispo, deben ser honestos y sin doblez. ¿Qué es ser una persona sin doblez? Una persona que no tenga dos caras, que no sea aquí una cosa y por allá otra. Estamos hablando de los diáconos, ya no estoy hablando de los que predican, ya no estoy hablando de los que están discipulando a la gente, ya no estoy hablando de los maestros, de los evangelistas, de los profetas. Estoy hablando de los diáconos, los que sirven las mesas para que estas personas puedan predicar. Deben ser sin doblez. O sea, no deben de tener una doble cara, una doble vida. No dados mucho al vino, igual que el otro. Creo que sale sobrando explicar de nuevo esto. No codiciosos de ganancias deshonestas, igual que el otro. Oiga, pastor, pero es muy similar esto. Claro que sí es muy similar. Porque no es poner a cualquier persona. O no es permitir que cualquier persona esté al frente dando un testimonio a los demás de servicio, sino que las personas que están sirviendo en la iglesia del Señor deben ser personas que cumplan estos requisitos. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el ministerio de la fe? El evangelio. Lo que el Señor enseñó con buena conciencia significa que no estén, igual que a los que acabamos de explicar, predicando una cosa y haciendo otra. Pero ellos no predican, pastor. Es que no estamos hablando de predicar, estamos hablando que en el servicio debe verse reflejada también una forma de vida que agrade a Dios. Por eso estos también, y tomen en cuenta la palabra también, porque cuando habla de también, incluye a los obispos que acabamos de ver atrás, los que anhelan ser obispos. Sean sometidos a prueba primero. Ahí sí entra la iglesia. Debe ser sometido a prueba, porque ahí sí entra la iglesia. La iglesia examina, es que el Señor me llamó para abrir una misión. Entonces viene alguien y se le ocurre que va a abrir una misión por sí solo, y va y la abre porque se le ocurrió abrirla, porque tiene el anhelo, pero no pasa por la prueba. Hay gente que no quiere pagar el derecho de piso, hay gente que no quiere pasar por la prueba, hay gente que no quiere pasar primero por servir
antes de ir a presentarse como diácono o a presentarse como pastor. Se brincan eso. Y toda persona que sirve al Señor debe pasar primero por el servicio a la iglesia, primero por el servicio a la iglesia. Y después viene por el sacerdocio, aunque sí es servicio a la iglesia, pero me refiero, antes de dirigir, tiene que aprender a ser dirigido. Porque una persona que no sabe recibir órdenes, no sabe recibir instrucciones, ¿cómo va a dar instrucciones? Entonces debe ser sometido a prueba primero. O sea, debe ser probado por quién, por la iglesia. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. O sea, si ve que realmente son obedientes, si son personas que tienen respeto a la autoridad, si son personas que saben recibir instrucciones, si son personas que se sujetan a una agenda, si son personas que atienden todo lo anterior, ok, entonces sirvan en la congregación, sirvan en la iglesia. Pero sabe que la mayoría de las personas, y disculpe si a alguien no le gusta lo que voy a decir, la mayoría de las personas que se ponen a servir una iglesia son personas que no les gusta obedecer órdenes, instrucciones. La mayoría, gracias a Dios, no todos, pero la mayoría. Usted le dice a una persona, esto no es así, esto hay que caminarlo por aquí. Ya de aquí me voy, no me gusta. Si el pastor le dice, ejemplo, al equipo de alabanza, bueno, ahora vamos a hacer esta estructura, vamos a funcionar así, vamos a hacer la música de esta manera. Bueno, vamos a hacerlo como el pastor dice. El pastor sabrá por qué lo está haciendo así. Vamos a caminar de ese. Ah, no, pastor, a mí no me diga nada. ¿Cómo no me diga nada? No me diga nada porque a mí, yo tengo 45 años de ser músico. ¿Y cómo van a decir? Usted no es ni músico. Es que no se trata de eso. Se trata de saber ser una persona que reciba instrucción, que reciba órdenes. ¿Me estoy explicando? No, mis hermanos, no queremos que nadie cocine durante el culto, que todos vengan aquí a recibir la enseñanza. Si alguien quiere hacer comidita, que lo haga después o la tenga hecha antes, pero durante el culto que estén aquí. Ah, no, 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 pastor, eso no nos gusta. Entonces tenemos personas que van semana a semana como cocineros, pero no son discípulos. No queremos, estoy diciendo solo cosas que hemos experimentado nosotros como iglesia. No queremos personas que estén afuera de guachimanes cuidando los carros porque aquí no traemos, no venimos para que hayan, y no es que el guachimán sea un delito, no, no, pero si usted trabaja en Econo, usted trabaja en Joved y lo ponen a cuidar carros, vaya a cuidar carros, le están dando un salario por eso. Pero si usted viene a la iglesia, venga a recibir palabra. Cada quien que cuide su carro, vaya, llévalo a un parqueo. Pero una persona que va semana a semana a cuidar los carros de otro que está recibiendo, nada. Siéntese, escucha la palabra de Dios. Ah, no, es que no. Yo no, esto no lo acepto, esto no me gusta, entonces me voy. Por eso deben ser sometidos a prueba. No solamente estas personas, diáconos, sino también los obispos, sometidos a prueba. Ahora vea lo que dice el verso 11, mis hermanos. Cuando las personas hablamos de servicio en la iglesia, hay gente que dice, la mujer que se siente y se calle. La mujer solo está para estar sentada y callada. Las mujeres asimismo, sean honestas, no calumniadoras, ni sobrias, fieles en todo. ¿Qué están haciendo las mujeres ahí? Siendo diáconos. Solamente que les están diciendo que también sean honestas, que no sean calumniadoras, que sean sobrias. O sea, calumniadoras es no ande levantando falsos, no ande chismeando, no ande diciendo cosas de las otras, digamos las otras mujeres. Porque el enemigo más peligroso de las mujeres son las mismas mujeres. Son las que más le serruchan el piso. Son las que más se atacan. ¿Cómo sabe usted, pastor? ¿Usted es mujer? No, hombre, pues es que uno lo ve, chicos. Y chicas, uno lo ve. Es como, no sé, es algo rarísimo. Tal vez hay una mujer que pasa y que todas ahí es la enemiga pública número uno de todas. O al revés. Es rarísimo. Yo no sé qué es lo que pasa ahí. Solo el Señor entiende eso. Yo no lo entiendo. Pero las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo.
los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobierne bien sus hijos y sus casas. ¿Por qué incluye a las mujeres ahí? Porque las mujeres son parte del servicio. Por eso a mí me gusta en el servicio que hayan matrimonios sirviendo. Porque es mejor cuando es un matrimonio. Porque caminan juntos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto me encanta. Los que hacen bien el diaconado, o sea, los que sirven bien a la iglesia, los que se entregan bien a la iglesia, no estoy hablando de predicadores, ya lo aclaramos, ganan delante de Dios que un grado honroso. ¿No les parece hermosa esto que el Señor nos presenta a nosotros? Después de que termina todo esto, de presentar quiénes son y el rol que cada uno cumple, el Señor viene y va a presentar lo que se conoce como el ministerio de la piedad.